Muy buenas y bienvenido a Biomecánica del Yoga, el podcast de yoga donde hablamos de todos esos aspectos físicos de la práctica de yoga. Hoy tenemos un episodio súper especial, hoy tenemos una invitada muy especial, vamos a hablar con Ana. Ana es alumna de la EBI y Ana tiene un caso para contarnos de algo que realmente ocurre muchísimo, es súper habitual. Es una cuestión que pasa mucho en la práctica de yoga y sobre todo en estilos dinámicos. Yo he visto un montón ahí. Y Ana nos va a contar un poquito cómo ha desarrollado este caso, cómo ha estudiado esta situación concreta, cuál ha sido y cuál es la situación ahora. Y además nos va a contar un poquito cuál ha sido el proceso y el desarrollo de todo esto. Así que, Ana, si quieres presentarte un poquito para que te conozcamos en general quién eres, qué es lo que haces exactamente. Pues, hola, soy Ana y soy profe de yoga y bueno, llevo dando clase como unos 3 años, aunque practicando llevo algunos más, llevaré 7 años más o menos, pero dando clase pues solo 3. Soy profe de Vinyasa Yoga, también doy clases de Hatha, de Yin y de meditación y bueno, hasta ahí te puedo decir. Súper, ¿qué tal estás? Bien, bien. Tú tenías un caso de estudio muy chulo, luego vamos a hablar en profundidad de él, pero antes me gustaría que me contases un poco por encima cuál era la situación y además tú eres alumna de la EBI, has pasado por la EBI, ya terminaste y me gustaría que me cuentes cuál era la situación que tenías tú antes de entrar en la EBI y cuál fue cuál fue la situación concreta que te llevó a decidir que esto era importante y que tenías que entrar en este mundo, porque realmente estudiar anatomía, estudiar biomecánica son cosas que o te apasionan mucho, y eso es el raro, o si no le ves una utilidad muy práctica o o tienes una necesidad muy concreta, es difícil que te pongas a toda esta cuestión teórica o en una cuestión más de estudiar y todo esto que realmente es profundo. Así que, ¿cuál era tu punto? ¿Estabas en esa situación de que eres una friki de anatomía y la biomecánica o cuál era la situación que te pudo llevar a esto? Lo que me hizo llegar aquí fue como la necesidad de entender más lo que estaba haciendo, porque yo antes de la EBI tengo mis formaciones de yoga, pero sí que me resultaba interesante el tema de la biomecánica, porque también había hecho curso de anatomía, pero no llegaba a entender del todo bien. Además me resultaba como muy pesado estudiar, ¿no? Anatomía y pura y dura de los libros y eso. Y entonces, como tú lo planteabas, me interesó un montón y vi pues, que me iba a ayudar mucho, sobre todo a entender ese movimiento en el cuerpo y cómo afectaba, ¿no? Dependiendo de qué postura hacer, pues en qué afectaba y qué trabajabas, qué no, y quería entenderlo mejor. Y ahora, ¿cuál es tu situación? O sea, tuviste la situación en la que querías entender un poco más, pasaste por la EBI, ¿dónde estás ahora? ¿Cómo te sientes en ese sentido? Pues ahora me siento con mucha más seguridad y entiendo muchísimo más que antes. Ahora sé cuando me muevo hacia un lado, hacia el otro, que estoy trabajando, que no, o cuando quiero hacer determinada cosa, pues ya sé, ya como que entiendo mejor por dónde quiero ir también. ¿Y en tus clases qué diferencia has podido notar? He notado diferencia con respecto a cómo doy las clases y también cómo las reciben los alumnos. O sea, he notado una mejoría bastante importante, tanto en, ya te digo, como yo doy las clases, porque ahora es como que tienes más seguridad, ¿no? A la hora de dar X instrucciones, ya sabes mejor, ¿no? De pues a lo que te refieres, también sabes explicarlo de otra forma, también más sencilla para que todo el mundo lo pueda entender. Y luego el feedback también de los alumnos es muy bueno. De hecho, dicen que hay como un cambio en las clases que yo daba antes a ahora. Punto de inflexión. El otro día, Ujú. hace poco, entiendo que cuando estamos ya emitiendo este episodio ya habremos también emitido el que hice con Noemí y ella me dijo justo lo mismo, que es como que notaron el punto de inflexión, la Mm. Noemí de antes, la Noemí de ahora, ¿no? Está guay, o sea, es un cambio para mejor porque realmente entiendes lo que está haciendo, tiene sentido, ¿verdad? Ujú. Sí. Oye, cuéntanos un poco, ¿cuál era la situación, el caso concreto en el que trabajaste? ¿Es un caso tuyo contigo misma? ¿Es un caso con algún alumno? ¿Y cuál es el caso en sí? Yo decidí hacerlo acerca de un caso mío particular, y era una molestia que tenía por el lado interno de la rodilla derecha. Y era algo que ya me venía molestando hace un tiempo
Luego enlacé que también me venía molestando hace más tiempo, pero bueno, era por eso. Por ahí quise empezar pues para darle solución, porque tampoco entendía muy bien qué es lo que pasaba. Pensaba que era solo por forzar, pero no. Luego me di cuenta de que había muchas más cosas a tener en cuenta. ¿Y cómo te sentías? ¿Era una cuestión dolorosa? ¿Era algo que te afectaba en tu día a día? ¿Era algo que solamente cuando hacías algo en concreto en clase? Cuéntanos. Ya empezó a afectarme, al principio eran en X posturas, que a lo mejor pues era una rotación externa de cadera que notaba que en la rodilla me molestaba, ¿no? Por detrás. Pero luego es que ya era limitación en el día a día y cada vez iba a más. Y yo iba al fisio, me ponía las típicas corrientes y eso, y sí, bueno, mejoraba 1 o 2 días, pero es que luego volvía a tener la misma molestia. Entonces yo veía que ahí algo pasaba, que no solo era una inflamación que se iba, o sea, algo estaba haciendo yo mal que hacía que siguiera esa molestia. Vale. Exactamente, era una molestia, un dolor en la cara interna. ¿Cuánto tiempo estuviste con esto hasta que decidiste abordarlo de una forma concreta y ya pues ya hasta acabó todo el estudio? Por lo menos 2 o 3 meses hasta que ya entendí el por qué me podía venir. Pues Y luego, cuéntanos, ¿por qué te podía venir? uy, eso ya era bastante, eso ya es general, ya digo, hay un montón de... A ver, pues es que me venía por varias cosas. Yo pensaba que era por tema de, bueno, digo, me he hecho algo de daño en el menisco y todo esto, pero ¿cómo? Quizá forzando en yoga, tipo en medios lotos o en lotos, algo así. Pero luego me di cuenta que también venía un poquito por la pisada, por algo que no estaba haciendo bien entrenando, porque yo aparte de profesora de yoga, llevo mi práctica personal, también entreno en gimnasio, también hago bici de montaña, salgo a correr, ahora no, porque me molestaba y todavía no he empezado, pero antes sí. Y en cuanto esté mejor, bueno, ya estoy mejorcilla, ya de hecho voy a empezar. ¿Por dónde me viene el problema? Pues el problema me venía por varias cosas. Empecé a notar eso, la molestia en la rodilla interna. Iba al fisio, me ponía corrientes, sí, la inflamación como que, o la molestia se reducía un poco, pero a los días volvía a salir. Entonces, pues luego comprobé que era por forzar en cosas que no tenía que, en posturas que no tenía que hacer, en yoga que ya fui, bueno, tampoco me lo permitía en ese momento porque también ya tenía como limitación en la movilidad. Y entonces, claro, ya me hacía daño y ya no lo hacía. Luego también, ¿Era limitación mecánica o que del dolor parabas? cuando ya veía que me molestaba, no seguía. Mm, Vale, vale. sí. Y luego entrenando en gimnasio, pues ya notaba que sobre todo una máquina en particular, que se llama prensa, estaba haciendo un ejercicio mal. Estaba como juntando demasiado los pies y en realidad había que hacerlo de una forma más separada. Pero también me di cuenta que esa máquina ejercía mucha presión en la zona de la rodilla y era el sitio que me molestaba y entonces ya también la descarté. En el momento en que la descarté, pues también empecé a sentir mejoría. También notaba, claro, ya todo esto ya lo fui enlazando. Por un lado también, por otro lado, el tema de la pisada. Mi pisada es más bien supinadora, tiende a meterse hacia adentro. Sobre todo lo notaba en posturas como Guerrero 2, ¿no? Que con la rodilla adelantada, pues claro, tendía a meterse hacia adentro. También porque notaba como más durezas la base del dedo gordo del pie. Y entonces vi que, claro, al hacer esto estaba presionando más el menisco por la parte interna, el que se queda Ujú. como más. Entonces también me podía venir por ahí. ¿Qué más? También notaba en esa etapa que estaba sentada mucho tiempo, por un tiempo prolongado, bien en un sofá, en una silla o incluso en el coche, y cuando me levantaba, la zona del psoas también como que se quedaba como contraída. Entonces ahí también vi que quizá también podía venir alguna relación. ¿Qué más? ¿Qué más? Lo de la pisada, lo del gimnasio, el tema de correr por el impacto, ya con el tema de la molestia, pues claro, ya no quería continuar por si también se agravaba, no que eso es lo que me hiciera tener esa molestia, pero que no quería ¿Y tampoco que se agravara. notaste que se agravaba efectivamente cuando corrías y dejaste de hacerlo o ya por precaución lo Por dejaste y ya está? precaución, yo creo que fue más por precaución porque ya me daba miedo, porque claro, es que la rodilla estás ahí con el impacto todo el rato, entonces lo que hice fue cambiarlo a bicicleta y con la bicicleta sí que es verdad que cuando la cogía y la cojo, ahora ya porque ya no me molesta, pero en el momento en el que me molestaba era dejar la bici y no me molestaba nada, o sea, era como, sentía como que se fortalecía toda esa musculatura que estaba alrededor y no estaba molestia, porque de hecho
Eso también es importante, el tema de la bicicleta, regularla bien, porque luego tengo aquí una en casa de estática y ahí sí que me empezaba a molestar la rodilla después de hacerla. Pues el asiento muy bajo, ¿verdad? Al revés, alto, Ah, lo tenía alto de más, sí, sí. ¿te molestaba la Y rodilla por lo eso? tenía alto de más y cerca de más. Me di cuenta que tenía que alejarlo un poco y bajarlo Ujú. un pelín, no mucho, pero un poco. Y a partir de ahí, pues ya no me molestó y ya me sentía como cuando salía a la calle. Igual. Y me ha venido también súper bien, ¿eh? El tema de la bicicleta para la recuperación. Wow, pues cuenta un poquito, ¿cómo fue el proceso? O sea, cuando Ujú. hacemos un caso de estudios como estos, este fue tu primer caso de estudio, entiendo, con Sí, el método de la EBI y tal. sí. Okey, tenemos una metodología, ¿no? Hacemos Ujú. ciertos pasos. De forma resumida, tampoco vamos a entrar en todo el detalle, pero, ¿cuáles fueron los pasos que hiciste? ¿Observaste, que viste todas estas posibles causas o todo esto que podría estar al menos potenciando que fuese a más? Y luego, ¿qué hiciste con ello? ¿Simplemente Vale. dejaste de hacerlo o qué hiciste activamente para poder trabajar sobre eso? No dejé de hacer, o sea, el correr sí que lo dejé por el tema del impacto, pero no dejé de hacer nada, lo que me sentaba mal sí. Y luego, de cara a trabajar, para sentirme mejor, sí que utilicé varias posturas que me ayudaron. Por ejemplo, con el tema del psoas, como lo sentía más contraído, sabía que el psoas también se relaciona con la línea frontal profunda. Y entonces empecé a trabajar en la postura de Anjaneyasana, a quedarme ahí, a estirar, o sea, por un tiempo, hacía un minuto, luego un minuto y medio, luego 2 minutos, y esto lo empecé a hacer 3, 4 días en semana. Y con eso notaba que la tensión en el psoas también ya no era tanta la tensión y la rodilla empezaba a molestar menos. También, también empecé a estirar también la zona de abductores en postura de Mandukasana. Esta sí que la podía mantener un poquito más, pero también me venía bien. Y luego también estuve trabajando la línea espiral, porque la línea espiral también se asocia a la primera falange, el dedo del pie, y vi que quizá la pisada ahí me podía estar afectando un poquitín para mal en esa zona de la rodilla, y entonces pues también trabajaba, me di cuenta, y además eso fue súper curioso, porque trabajando un día, en una clase de torsiones, me di cuenta y digo, parece que me encuentro mejor, y entonces luego pensé y dije, es que la línea espiral que se trabaja en torsiones va asociada al primer dedo del pie. Y digo, ¿y si haciendo torsiones puedo liberar también? Y también me ayudó un montón. Y Oye, lo qué buena incluí esa también. Y sí, buena sí, observación. sí, pues me ayudó muchísimo. De hecho, ya bueno, las torsiones son maravillosas. Yo ya lo incluyo siempre, porque siempre vienen bien. Siempre. Sí, 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 sí. Y De hecho, el entonces me trabajo centré. en la línea espiral siempre no tiene ningún efecto contraproducente, realmente, así que está guay. Vale, hiciste todo esto, ¿cuánto tiempo estuviste trabajándolo? ¿De qué manera lo estuviste trabajando? ¿O hay algo más que hayas hecho aparte de estos ejercicios en concreto? ¿Alguna cosa que haya cambiado de hábito o algo así? No es que haya cambiado de hábito, pero sí que he tomado más conciencia en cuanto al entrenamiento y sí que también he trabajado la zona de cuádriceps, la zona de bíceps femoral también para mantener lo que es la musculatura de la pierna también fuerte, para que no haya debilidad, ¿no? Para que la articulación por lo menos esté en equilibrio un poco, porque también es importante. Entonces, a nivel de musculación he trabajado eso y luego a nivel de yoga, pues con estas posturas que me vinieron genial. Torsiones, rana y Anjaneyasana. Qué bueno. Y cuéntanos un poquito el tema de la pisada que habías comentado, que notabas que podía tener algo que ver. ¿Cómo entiendes si tiene algo que ver o no? O sea, ¿qué hiciste para saber que tiene algo que ver o que no puede tener algo que ver? ¿O solo es una suposición o hiciste algo en concreto? Eso lo estudiamos en la EBI, y muy bien. Lo asocié todo por la EBI, por todo lo que estudiamos y cuando vi que me sentaba bien, fui a mis apuntes y dije, a ver, ¿qué no he visto yo aquí y qué tengo que ver? ¿No? Porque si esto ha sido bueno para mí, tiene que tener alguna explicación. Y entonces vi eso, que la línea espiral iba asociada al Ujú. primer dedo, pero todo eso, claro, en todo lo que estudiamos. Vale, pero ¿has cambiado alguna forma de pisar el calzado? No recuerdo, la verdad, si habías cambiado o simplemente en algunas situaciones o algún tipo de calzado o cuando pisas lo haces con más conciencia o haces algún Mm. ejercicio
de cómo pisas con el Padabanda o algo así? Sí, 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 totalmente. A partir de Ujú. ahí sabía que el Padabanda venía bien, pero con un problema así tienes que tener muchísima más conciencia. Y entonces cuando practico yoga, pues llevo totalmente la conciencia sobre toda la pisada para crear una base firme y para que sea un buen sostén. Y eso también. Y luego, por otro lado, lo que también hice fue cambiar todo el calzado típico de verano de chancla súper fina, que yo uso un montón y vi que me sentaba muy mal. Que tenías un peor apoyo, claro. Claro, era poco. Y luego, además, que se mete hacia adentro y necesitas una suela que sea, pues, por lo menos Claro, buena. claro, claro, porque es justo lo contrario lo que haces con un Padabanda, o sea, se te va el pie hacia adentro, pero ahí Claro. aunque quieras empujar, no está Ujú. sostenido por nada. Sí. El En el día a día, entonces, haces, o sea, ¿es como un esfuerzo consciente la forma de pisar o simplemente con lo que haces en yoga ya te sirve y ves que te ha funcionado? Porque depende también el caso, a lo mejor no vas a Ujú. estar todo el día con esto o depende del caso, hace falta. No es que ya me haga falta, por ejemplo, pero sí que lo lleve también en la vida diaria. O sea, cuando me acuerdo, cuando voy caminando, me gusta llevar la conciencia ahí. O sea, como hacer como más paseos también conscientes para darte cuenta cómo pones el pie y la verdad es que ayuda un montón. Y a partir de que esto lo hacía cuando tenía la molestia, después es que se queda. Y como es algo tan positivo y la pisada es algo que no vas a controlar tan fácilmente, pues también te ayuda a tener como más precaución por cómo pisas, ¿no? Pues ya vas Ujú. caminando y tú ya sabes que tienes que prestar más atención a esa zona del pie que quizá no apoyas tan bien como otra. Y sí, aparte de la práctica de yoga, es súper eficiente también hacerlo en tu día a día, incluso cuando estás en una cola en algún sitio que tienes que esperar y que eso también lo aprendí aquí, ¿no? No dejes caer el peso solo en una pierna y deja el peso sobre las dos y nota que la musculatura de las piernas está activa. El Te has quedado parabanda también, con las cosas chulas, ¿eh? claro, es Te has que sirven quedado un bien. montón. Sí, sí, pero realmente son ese tipo de cosas que son muy prácticas, pero no todo el mundo se queda con ellas, así que está guay. Está guay que le hayas dado una aplicación práctica y que encima hayas visto un resultado, porque así seguro que no se te olvida. Claro, sí, ya no quieren más dolor, entonces ya. Sí, Está sí. súper bien. Entonces, cuenta, ¿cuál es la situación ahora? Y si, por ejemplo, hubiese alguien, que seguro que hay, porque hasta ahora en todos los episodios que hemos grabado aparece alguien o envían un mensaje o a varias personas o un comentario en YouTube o lo que sea, en lo que comentan que le ha servido, han puesto en práctica lo que estamos comentando y les ha Ujú. podido servir. Seguro que hay alguien con molestias en la parte interna de la rodilla, es hiper habitual. Así que, ¿qué le podrías aconsejar tú a esa persona? Y cuéntame primero, ¿cuál es la situación del caso ahora? ¿Ha desaparecido absolutamente o de vez en cuando te aparece algún dolor o tienes alguna molestia o estás ahí como sigues haciendo por si acaso? ¿En qué Ujú. punto estás? Mientras que hago las cosas bien, no tengo molestia. En el momento en el que me dejo un poco, sí. Ujú. Entonces es como un poquito ya como la brújula, ¿no? Que te dice, tienes un poquitín de molestia, pues oye, sí, continúa haciendo las cosas bien. Y luego Genial, también vale. otra cosa curiosa que se me ha olvidado comentarte y es el tema del estrés. Mm, También me di cuenta que cuando paré un poquito de dar clase y esto, porque ya sabes que cuando estás, bueno, en un curso así activo, ¿no? Y cuando das, yo por ejemplo doy vinyasa, ¿no? Entonces es bastante activo, es dinámico. Y sí que para enseñarlo no haces la clase completa, pero sí que tienes que mostrar ciertas cosas y sí que, pues yo que sé, terminas un poquito la clase incluso un poquitín descompensado porque al final la práctica pues no la estás haciendo tú. Y sí que al parar, ahora en agosto, sí que noté que también eso me ayudó. Entonces creo que también me venía un poquito esa molestia por el tema del estrés, que ujú. también es interesante. ¿Cómo lo relacionas tú con el estrés? Porque se te puede tensionar la fascia, ¿no? Está chulo, ¿eh? Que es súper Es interesante, interesante ese tema. es interesante la herramienta. Sí, sí. Pues, si una persona tuviese evidentemente cada caso será, muy particular y habría que verlo con detalle, pero siempre hay cosas que se pueden plantear y que realmente no van a ser perjudiciales, como mucho no funcionan, ¿vale? Pero siempre hay cosas que no van a ser perjudiciales. ¿Qué podrías comentar tú al respecto que crees que ha sido quizás la clave de que tu caso se pueda haber resuelto? O sea, ¿cuál ha sido el punto más importante para ti? Lo más importante, la conciencia en la pisada, el pada banda.
y también el no ir hasta donde no puedes ir. O sea, Ujú. que no se No esfuerce. insistir. Que eso es muy, muy común en yoga, ya lo sabemos, que por llegar a X sitio queremos forzar y el cuerpo no te da y tú y venga y venga y venga y hay que aprender también a respetar un poquitín el cuerpo, que con el tiempo lo aprendemos, ¿no? Pero que es importante. Yo, de hecho, sin ir más lejos, cuando hace quizá 9 años, así, cuando yo empecé a meditar las primeras veces, que lo he contado varias veces esto, de hecho te lo he dicho antes de empezar a grabar, que a mí me acabó, acabé teniendo una lesión del ligamento interno de la rodilla, precisamente por sentarme mal a meditar. Y me ha pasado muchas veces con muchos profes en muchos sitios en los que cuando dices que tienes una limitación y que no haces algunas cosas por esto, te animan mucho a que vayas un poco más, que el dolor es algo muy psicológico, todas estas cosas. Si tienes un dolor en la cara interna de la rodilla, o es ligamento interno, o es menisco, o en general es una inflamación en la región, que en la zona, que no suele ser algo positivo, casi nunca va a ser, o nunca va a ser una gran idea forzar en ese punto. Así que es un buen consejo. Es un buen consejo, porque si vas más allá y hay una lesión, si es lesión, si hay algo roto, va a romper más. Y si no, tampoco lo vas a solucionar realmente. Y de hecho es una relación un poco negativa, por decirlo de alguna forma, con el dolor, el tomarlo como algo que hay que ignorar. El dolor es un amigo, aunque no lo parezca. El dolor es una alerta, te está dando información. Si tú ignoras la información, es como un cartel que te dice que no sigas caminando porque hay un precipicio y tú no haces caso. Al final te vas a caer. Así que tienes que tener ese cuidado. Está genial. Y es importante el Mm, punto del apoyo en el pie, ¿eh? Está ujú. chulo. Además en la rodilla, que en la rodilla cuanto más fuerzas es peor. Es que son dolores o son molestias que hay que hacerles mucho caso, no hay que pasar de ellas para nada, porque lo único que vas a provocar si no le haces caso es que vaya peor. Entonces no te merece la pena. Lo que quieres es darle solución y darte cuenta de lo que haces mal para hacerlo de una forma más adecuada. Sí, además en la rodilla en concreto, como es una articulación que carga con el peso de casi todo el cuerpo, hay mucho peso por encima y de hecho está hecha para eso, las consecuencias suelen ser mayores, en el sentido de que si hay compensaciones van a compensar más partes de tu cuerpo y si hay algo que se está rompiendo va a romperse con mucho peso de tu cuerpo encima, con 60 kilos o los kilos que sean por encima de esa rodilla. Es algo que hay que tener en cuenta. Así que muy buen punto. La verdad es que es muy interesante. Y si alguien se puede plantear que tiene este problema y simplemente con trabajar el apoyo del pie en el suelo lo puede ir solucionando, es una maravilla. ¿Tú cuánto tiempo tardaste en notar? ¿O fue instantáneo o en el mismo día, al día siguiente? ¿Cuánto tiempo tardaste en notar una mejora después de trabajar ese apoyo? Con el apoyo ya empecé a notar ya mejoría muy pronto, en unos días, a la semana, algo así. Es que se nota enseguida también, porque en el momento en el que haces bien algo, es que se nota, ya no te molesta más, entonces ya para mí eso ya es mejoría. Qué maravilla. Mm. Oye, pues súper bien esta parte. Y como llevamos poquito tiempo, me gustaría aprovechar y hacerte alguna pregunta más, si te parece, si te apetece. Porque yo Sí. sé que tú eres de esas personas que ya has ido aplicando todo esto con alumnos tuyos, que has tenido alumnos Mm. privados y en los que has ido uno a uno aplicando todo esto para poder echarles una mano. ¿Qué experiencia has tenido hasta ahora con eso? Pues la verdad es que es súper positiva. Es que, por ejemplo, el tema de la pisada es que le viene bien a todo el mundo. O sea, y casi todo el mundo pisa o más hacia adentro, más hacia afuera. Y es que es algo fundamental. Y en yoga es que es súper importante. Y no siempre se explica esto y sobre todo no se explica la importancia que tiene esto. Y yo, o sea, todo el mundo está súper contento. Y mejoran. Es que además es que hay que tener como mucha conciencia en cómo pisas, cómo haces la postura. No es solo hacerla y ya está. Y sobre todo también un estilo dinámico que tienes que tenerlo claro para no ir de una a otra y no saber lo que estás haciendo. Tienes que estar presente, que es una cosa que siempre decimos, pero no siempre se hace. Y si llevas la atención a la pisada, yo creo que eso te obliga a estar muy presente. Sí, sobre todo si estás en un estilo dinámico con muchas posturas y además son posturas de pie porque estás pisando con el pie, Claro. realmente es la base de la postura. La cuestión biomecánica es, o sea, a nivel de estabilidad, a nivel de absolutamente todo, es fundamental a partir de ahí. No hacerle caso, cuando lo planteas así, parece que no tenga sentido, pero es muy habitual. Mm. ¿Qué tipo de casos has podido tener en los que aplicando un
mayor parte del trabajo sobre la pisada, trabajando un poco más esto, has visto resultados para ver un poco la disparidad de situaciones que puede haber? Sobre todo en clase, yo sí que he notado que al explicar esto, la gente es eso, que toma más conciencia y lo hace mejor. Y En notan la general, mejoría, porque claro, en la postura ya, vale, entonces tengo que hacerlo aquí. Luego sí que es verdad que alguien me dice, oye, pues me cuesta más llevar el peso aquí, pero bueno, ya el simplemente hecho de decirme que le cuesta más llevar el peso hacia determinada, porque sabemos que el patabanda es como la base del dedo gordo, del meñique y del talón. Pues ya simplemente el hecho de que te digan que, pues me cuesta más llevarlo la atención hacia el meñique, bueno, pero ya lo estás haciendo. O sea, si ya sientes eso, ya lo estás haciendo. Y entonces ellos lo sienten súper bien también. qué guay. Y en Mm. situaciones, en casos que has trabajado concretos, una persona que supongo que tendrá algún tipo de problema, algún tipo de limitación, eh, Ujú. el caso en general, o sea, ¿cuál era la situación y cómo has visto que mejore con el apoyo del pie? Pues, a ver, es que casos concretos así de forma privada con el tema de la pisada no he llevado tanto, porque era más cosas así de espalda y esto, ¿Mm? pero sí que a los alumnos de forma más en clase, pero de forma un poquito más específica, sí que me he Individualizado. dirigido claro, cuando se ve en general, pero sobre todo a la persona que se ve mucho, ¿no? Esa forma de... Es que, por ejemplo, que la rodilla se vaya hacia adentro es que es súper común, más que hacia afuera casi, ¿no? Yo por lo menos en mi experiencia es lo que más he visto. Y sí que ellos mismos notan mucha mejoría cuando dicen, vale, entonces tengo que llevar un poquito más hacia afuera, llevo más control ahí y entonces ellos, incluso la postura les mejora y se sienten más cómodos también. O sea, es que en verdad es que todo mejora, es que si aplicas ese parabanda ya en el pie, es que todo va a mejorar, porque ya tienes ese soporte súper estable. Súper. Voy a hacerte una Mm. pregunta, creo que sé la respuesta, pero a ver si acierto. Eh, si tuvieses que quedarte con algo de todo lo que has aprendido hasta ahora, todo lo que hemos podido ver en la EBI, todo lo que has podido aplicar también de todo esto, ¿con qué te quedarías? Con una sola cosa que creas que es como algo clave para ti. Mm. Yo sí, yo creo que ya sí, lo vas a saber. Pero sí, sobre todo es la seguridad que te da, ¿no? A la hora, pues, de hacer las cosas bien. O sea, el conocimiento que nos aportas y sobre todo el entender lo que estás haciendo. O sea, es que es súper importante. Antes, ¿te Ujú. ocurría mucho esto de poder repetir indicaciones que hayas escuchado, pero no sabes muy bien por qué? O sea, es como que vas diciendo cosas que te han enseñado que es así, pero en realidad tú en el fondo no sabes por qué le estás diciendo a la gente que lo haga así. ¿Te ocurría mucho? A mí me ocurría un montón. Antes me ocurrió un montón, pero a raíz de estar en la EBI, buah, ahora ya no. Ahora lo piensas todo mucho más y dices, a ver, pero esto por qué puede ser tal. Entonces ya, y dices de lo que estás seguro. O sea, pero sí, antes era súper común el, es que esto ya se dice, bueno, o sea, que está bien dicho, ¿no? Si todo el mundo no, o los profes, sobre todo a los que tú has ido habitualmente, lo decían y es que está bien, pues no, ya como que cuando entras en la EBI ya te planteas muchas cosas de las que estás haciendo y de las que dices también a la hora de dar clase. O sea, le quieres encontrar siempre el sentido a todo lo que dices. Y para mí eso es súper positivo. Qué guay, me alegro mucho. Está súper guay esto, porque es como muy habitual. En general solemos pensar que si alguien lo dice será porque sabrá lo que está diciendo, Mm. pero desgraciadamente cuando hablamos de trabajar con el cuerpo no vale con una suposición. O sea, realmente hay cierta responsabilidad en entenderlo tú o tener una confianza muy alta en la fuente en la que te has podido basar. Pero tener las herramientas para entenderlo es un poco la clave. Mm. ¿Cómo has podido ver que el tema de fascias y demás te haya podido ayudar para todo esto? Antes me has contado a nivel emocional que ha Ujú. tenido una implicación, un impacto en el caso. ¿En algún otro aspecto, a nivel más mecánico, has podido ver que tenga algún tipo de implicaciones en tu caso en concreto? Es que al final te das cuenta que todo está conectado con el tema de las fascias. Y al final es que lo que he trabajado también ha sido por ahí, por el tema facial, de ir alargando ciertas zonas en las que había tensión, pero trabajando líneas completas. Ujú. Entonces te das cuenta que con el tema de fascia dices, jolín, es que está todo conectado y cuando te molesta algo en algún determinado lugar es que a lo mejor te viene de otro lugar que a lo mejor está tenso. Y trabajando a nivel facial se solucionan muchas cosas, sí, más que, sí, sí, totalmente.
muy importante. Y muy, además es un tema súper apasionante, a mí me parece muy interesante. Es fascinante. Sí, la fascia fascina. Súper, súper chulo. Oye, me encanta cómo has planteado el caso. Me gusta mucho también la manera en la que has podido ver muchos orígenes, muchas situaciones que te puedan estar afectando, porque en general ocurre una cosa, y es que nos centramos mucho en lo muy particular y muy concreto de las situaciones que tenemos por delante, y si no tenemos cierta predisposición a ver un poquito más, es algo que suele ser problemático. Hace tiempo publicamos también un episodio en el que hablaba con Kelly, que ella lo que había conseguido al final era solucionar un problema mediante un entrenamiento funcional con cargas externas, que no era nada que fuese yoga. Pero lo había entendido a partir de su práctica de yoga, lo había entendido a partir de hacerlo de esa forma. Pero realmente lo que ella necesitaba era fortalecer cierta zona porque estaba generando inestabilidad. Si no tienes esa visión un poco más abierta, muchas veces te vas a quedar coja en el planteamiento que estés haciendo, o funcione más o menos, o no sea del todo, o no funcione. La mayoría de veces no funciona. Así que me gusta mucho cómo lo has tenido. Me gusta mucho también que te has quedado con claves como muy, muy concretas. Yo no me acordaba de algunas cosas que has dicho, que sí, evidentemente las hablamos, pero no me acordaba. Y está chulo, me gusta mucho. Me da la sensación de que tienes los ojos, una vista muy periférica. Y eso está guay, porque al final cuando tienes esa visión para ti, si tienes esa visión para ti es muy fácil tenerlo para los demás. Es muy fácil poder contextualizar, preguntarle a alguien, oye, si te ocurre esto, ¿haces algo más? ¿Entrenas? ¿Corres? ¿Qué haces en concreto? ¿Cómo te toman las cosas? Puedes observar cómo se toman las cosas. Una persona que se frustre mucho será una persona que seguramente tengas que tener en cuenta ese factor más de estrés, que es puramente fisiológico también. Así que me gusta mucho por ese lado. Y por otro lado, creo que además tu caso en concreto, mm, por suerte o no, pero yo creo que está muy bien, es un caso muy habitual, ¿vale? Así que creo que a muchas personas, de hecho creo que es el caso más habitual que hemos tenido hasta ahora en el podcast, muchas personas pueden tomar ideas de aquí y trabajar sobre la pisada, trabajar sobre observar si haces algún otro tipo de actividad física, observar qué está ocurriendo ahí, el tema de el trabajo de forma más consciente sobre zonas concretas. Si te tira mucho de la cadera y te duele la misma rodilla, igual estirar puede estar bien, ¿no? Tienes por qué tener una formación súper completa, o quizá por lo menos sabes, tienes una idea, puedes preguntar a alguien que sí la tenga, pero al menos tienes unas herramientas. Y todo lo que has dicho que has practicado tú son cosas que a nadie le va a sentar mal por probar, así que está súper bien también. Es una cosa que en general no se suele recomendar que hagas lo mismo que otra persona porque sí, pero realmente lo que has hecho es todo positivo. Aunque no sea lo que te va a solucionar, estirar psoas y trabajar el apoyo del pie, la estabilidad de rodillas, de caderas, son cosas que a todo el mundo le va a venir bien. Incluso mirar un poquito qué haces cuando no estás haciendo yoga, si corres, usas la bici, son movimientos repetitivos, son con esfuerzos, son con cargas, normalmente con pesos externos, son cosas que está bien tener presentes. Así que creo que va a ser muy útil este episodio y te quiero agradecer un montón el ratito, el tiempo que me has regalado, que nos has regalado para poder entender tu caso, para poder conocerte un poquito y para poder ver si hay alguna persona que le puede echar una mano, pues súper. Así que muchas gracias, Ana. Muchas, muchas gracias. Y espero poder tenerte por aquí pronto con otro caso. Yo sé que estás llevando más casos particulares y, oye, estaría bien que los documentases y pudiésemos, por un Sí, lado, sí. publicarlo en el repositorio que tenemos para alumnos de la EBI, por otro lado, traer algún otro caso al episodio del podcast que son súper interesantes. Sí, porque lo que estabas diciendo es súper interesante también, porque ya es importante el cómo practicas, pero también lo que haces en el día a día. Porque Ujú. sí que me ha venido algún caso y al final preguntando, es que el cómo se toma, por ejemplo, la persona las cosas, el qué hace, por ejemplo, en su trabajo, si tiene movimientos repetitivos, es que todo eso influye en que te pueda doler alguna parte del cuerpo. O sea, que es que no solo es la práctica, ¿no? Que es que en la vida podemos hacer cosas que no nos damos cuenta que a lo mejor están mal y eso nos provoca algún tipo de limitación o algún dolor. Y está genial, pues eso, creo que hay que mirarlo todo, ¿no? Para poder llegar a donde está el origen de ese problema. Al final pasamos más tiempo sin practicar que practicando.
Claro. Y es que muchas veces yo creo que, que nos puede venir por otro sitio. Y está Ujú. guay también que el yoga te lo enseñe, o sea, como que en el caso de Kelly, por ejemplo, que ese lo vi y sí que me lo estaba recordando y es verdad que, jolín, que oye, si el yoga también te enseña esto, pues también está súper bien. Claro, al final, si tú puedes aplicar todas estas herramientas, acabas entendiendo lo que ocurre. Y entender lo que ocurre no significa que tengas la solución, significa que sabes cómo encontrar la solución. Y está bien también, por otro lado, como tú has comentado, has ido a fisios, has Mm, comentado con personas que te pueden echar una mano, te pueden complementar la información, te pueden ampliar la información y quieras que no. Oye, si tú no sabes cómo trabajar un cierto aspecto, por ejemplo, Kelly sí que tenía experiencia porque ella compite en bici y demás, sí que mm. tiene experiencia en ese tipo de trabajo. Pero si no, pues es el momento de, igual que vas a un fisio, de ir a un entrenador personal y que te eche una mano. Que está bien, está súper bien. La parte física del yoga, al final el yoga es algo mucho mayor, pero la parte física del yoga es trabajar con el cuerpo y trabajar con el cuerpo realmente se hace de muchas más formas y de hecho hay partes que el yoga no puede tocar. Y hay que tenerlo también presente, hay que entender por qué el yoga no sirve para tener una salud física en todos los niveles, porque es algo que cuando lo estudias lo entiendes, pero tienes que saberlo. Y también es una herramienta en sí misma en ese sentido, pues te puede orientar, te puede dar las pautas y luego pues buscar la ayuda, al complemento que te puede venir bien. Además, es un buen punto, porque yo, por ejemplo, soy de las personas que yo aconsejo mucho, aparte de tu práctica de yoga, hacer algo más, o sea, con peso externo incluso. Es que la musculatura, hay cosas que se pueden trabajar con yoga, pero hay otras cosas que yo creo que se hace necesario. El utilizar, yo qué sé, para tener, yo por ejemplo, en el tema de la rodilla he necesitado tener X máquinas para poder fortalecer esa zona. Y oye, pues te viene súper bien, que también está bien complementar, ¿no? Una cosa con otra. Sí, sobre todo porque hay factores, sobre todo el trabajo de fuerza, que en yoga es muy difícil de trabajar dentro del yoga. Y si ya no lo haces así y utilizas tu cuerpo de otra forma, es más calistenia que yoga, Mm, realmente. O sea, es sí. otro tipo de cosa. Pero además es que en yoga no hacemos algunos movimientos, no se hacen, porque al no tener ningún elemento externo, son cosas que no hacemos. Así que literalmente hay movimientos que no hacemos y el cuerpo necesita todos sus movimientos para estar en equilibrio. Es interesante tener todo eso también presente. Oye, pues Mucho. súper bien, te agradezco un montón de nuevo. De verdad que me ha gustado mucho y de verdad que tengo muchas ganas de que nos traigas otro, ¿vale? Así que yo te lo dejo caer si quieres Vale. ir redactando otro informe y me lo pasas. Ok, ok. Y oye, seguro que podemos ayudar a alguien, así que 38 minutos que llevamos súper bien invertidos. Muchas gracias por tu rato, de verdad, por el tiempo. Ya sabes que es una cosa que agradezco mucho, así que muchas gracias y A espero ti. verte prontito por aquí. Muchísimas gracias a ti, Ariel. Un besito.